¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde nos ven, de cuándo nos ven. Pero muchas gracias por estarnos siguiendo. Ya estamos en nuestra última parte de estas clínicas que les hemos estado compartiendo a lo largo del día de ayer y del día de hoy, donde coaches de diferentes estados, de diferentes ligas, nos han estado compartiendo sus filosofías y donde pues, hemos tenido también temas como vendajes en deportistas por parte de nuestros amigos de MUC Rehabilitación y de Psicología Deportiva por parte de nuestras amigas de Mental Health. Del día de hoy nos vamos a enlazar esta última parte a Veracruz, a Guadalajara y a Monterrey, respectivamente. Lo haremos hasta Veracruz con el coach Oscar Rivera del equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana y con el cual tendremos el tema infantiles, eliminar el miedo al contacto. Coach, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Muy bien, Ernesto, muy bien, saludándote aquí, agradecido por la invitación y consciente de ese gran esfuerzo que hace Tercer Cuarto por llevarnos en estos tiempos ese gran espacio para compartir un poco temas que nos hagan crecer a todos como coaches, Ernesto. Pues aprovechar, coach, precisamente que ahorita tenemos el tiempo y que nos da precisamente la oportunidad de estar compartiendo estos espacios y que ustedes también, obviamente, pues lo hacen posible para justamente abrir a muchos coaches más el panorama desde sus diferentes estados, ligas y categorías, adecuándolo a sus propios recursos. Coach, Exactamente. el tema que nos va a exponer el día de hoy. Infantiles, eliminando el miedo al contacto, Ernesto. Es un tema muy interesante que desde hace muchísimo tiempo he estado investigando sobre él. Me parece muy pertinente para nuestro crecimiento en el fútbol americano nacional. Actualmente, por ahí una cifra de la Federación Mexicana que juegan 75,000 aproximadamente jóvenes juegan fútbol americano en nuestro país. Hasta hace 2 años esa era la cifra. Entonces, es muy importante como coaches qué entrada le demos a estos jóvenes que llegan por primera vez o son relativamente jóvenes en la práctica de nuestro deporte, y creo que es muy importante las buenas herramientas que podamos darles para una longeva carrera y exitosa en nuestro gran deporte, Ernesto. La mayoría de ellos, no todos, eso también obviamente porque es como el porcentaje también, pero muy pocos llegan a Liga Mayor, pero muchos sí Exactamente. llegan obviamente a categorías juveniles, algunas categorías intermedias donde empiezan a definir precisamente su situación escolar y obviamente su situación deportiva. Y obviamente los fundamentos, mientras desde las infantiles los traigan muy bien, pues ya no será cuestión de que coachar en Liga Mayor, ¿no, coach? Así es, exactamente. Pues yo creo firmemente que desgraciadamente cuando no se tiene un enfoque correcto, adecuado, responsable en edades tempranas, pues puedes perderte de grandes jugadores a futuro, ¿no? Es lo que voy a platicar un poco en mi presentación, que es toca mucho psicología deportiva a temprana edad, pero básicamente es eso, que no perdamos jugadores que en un futuro pueden ser excelentes deportistas, excelentes jugadores de fútbol americano, pues porque hay coaches que de repente un poco irresponsablemente quieren acelerar el proceso de selección natural y hay un bagaje aquí de elementos que debemos de tener en cuenta que voy a compartirles para ayudar precisamente en esto, que haya jugadores que desarrollen, que seamos pacientes como coaches y que no los alejemos de este gran deporte. Perfecto, coach. Pues le agradecemos el tiempo y la disposición, así que hablemos de fútbol. Le dejamos el micrófono y la pantalla. Gracias, Ernesto. Pues hablemos de fútbol. Voy aquí a empezar a compartir mi pantalla, la presentación de infantiles, eliminando el miedo al contacto. Ahí se ve bien, ¿verdad, Ernesto? La presentación. Bueno, pues yo soy, como ya lo había mencionado Ernesto, el coach Oscar Rivera San Martín. Soy coordinador de equipos especiales y coach de la unidad de receptores en Liga Mayor desde el año 2012. Estuve de 2010 a 2012 como coach de juveniles y quiero explicar brevemente por qué tengo esa injerencia o esa inquietud de seguir mejorando nuestras categorías infantiles. Halcones V tiene un programa de categorías infantiles que siempre se ha caracterizado por precisamente ese trabajo que busca que
que rinda frutos en categorías mayores, que nos sirvan en juveniles, intermedia y liga mayor. Y la veo como un área de oportunidad precisamente porque tengo un pequeño que es Santiago, que muchos lo conocen ahí, al Dubita, que desde a los 5 años inició a jugar su primera preinfantil, ahí con obviamente el visto bueno, porque muchos pueden verlo como que no era lo apto, pero él desde los 3 años me anda acompañando para todos lados en los campos de entrenamiento, viajando por el país como trainer, como aguador, como ayudante, como lo que sea. Entonces él tuvo una muy temprana iniciación en este deporte, iba a las prácticas y a los 5 años, apoyado yo por la decisión del head coach del programa y de varios coaches, me dijeron que juegue a sus 5 años su primera temporada de preinfantil como un oyente, como que si bien sabemos que no iba a tener el peso adecuado o el peso apto para participar, pues lo fueron llevando el staff de coaches de la mano y ahí vamos esperando que sea de su 4ª temporada de preinfantil en este caso, que sería, pero ahí va. Entonces, mi desenvolvimiento o mi importancia en estas categorías infantiles es precisamente porque yo tengo una cercanía completa y muy, muy estrecha con estos coaches que son siempre los coaches de infantiles. ¿Por qué? Porque son mis jugadores. Me siento también responsable de lo que hagan. Los he coachado en juveniles, en intermedia, en liga mayor, y entonces siempre estoy tratando de apoyarles en todo lo que pueda para que sean excelentes coaches de infantiles. Siempre hay esa comunicación que tiene que ser la base de todo en una planeación deportiva, en una enseñanza de fútbol americano. Y precisamente es de aquí donde nace desde hace mucho tiempo esta inquietud, como te comentaba, Ernesto, de cómo puedes ayudar a que estos pequeños que llegan al campo ir eliminando ese miedo. Entonces me he dedicado mucho tiempo a investigar. Siempre creo que el fútbol americano es compartir, prepararte y compartir todo el conocimiento que tengas para que este deporte siga creciendo. Entonces, en ese sentido, voy a hablarles en esta breve plática de eliminando el miedo al contacto. ¿Cómo quisiera empezar? Entonces, aquí ven a un gran linebacker top 3 de la NFL, que es Bobby Wagner, un linebacker temible de fútbol americano, y la palabra miedo. Entonces, quiero que entiendan o entendamos con esta analogía perfecta que todo jugador de fútbol americano que pisa el campo por primera vez va a llegar con miedo o ese sentimiento de desconfianza, de no saber qué va a pasar. ¿Y por qué pongo Bobby Wagner? Pues imagínate que eres quien seas, coach de Liga Mayor, jugador de Liga Mayor, y te ponen enfrente equipado a Bobby Wagner, tú llevas el balón, pues invariablemente lo que vas a sentir es esa palabra, miedo. No importa los años que lleves jugando, es la máxima ahí representación de lo que puede ser un jugador de fútbol americano profesional. Y esa es la analogía perfecta. Un niño que va a pisar el campo las primeras veces, las primeras prácticas, y vea que viene otro niño equipado, más grande a veces, va a sentir esa palabra, miedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese miedo como coaches? Es aquí lo que vamos a ir descubriendo, qué es lo que nos puede ayudar, coaches, para ir difuminando ese miedo que, si bien no va a desaparecer, se puede controlar con una ayuda correcta de los coaches. Tenemos que aprender a dar una tacleada o recibir una tacleada en el fútbol de infantiles. Va a resultar igual de estresante o abrumador para los pequeños, ya sean novatos o veteranos. Esa es una verdad absoluta, es un fact. Aprender a dar una tacleada o recibirla al principio para un niño puede ser estresante. Cuando un pequeño atleta se adentra en este gran universo que resultan los deportes de contacto, va a comenzar el reto de cómo va a adaptarse de manera correcta y competitiva a ese tipo de contactos. Como bien les decía, el miedo va a ser algo natural. Pero nosotros los coaches, los entrenadores, debemos ser los primeros en comprenderlo. Tiene que haber un entendimiento de ese miedo como tal y no hacerlos a un lado, no disminuir, no despreciar ese miedo que ellos puedan tener, porque tenemos que entender que es algo natural. Así seamos el coach que fue el mejor jugador del país, es diferente. Cada persona es un mundo, cada pequeño que va a llegar con nosotros a aprender fútbol americano es un mundo, y tenemos que ser muy pacientes en ese sentido. Tenemos que entender, como bien les decía, que cada niño puede engendrar un miedo racional, más aún al verse más pequeño en talla o peso, o si son menos agresivos, que también es algo natural que alguno de sus compañeros. Siempre tenemos ahí al Spike, que es el macho alfa de las categorías infantiles, y a veces queremos verlo a él y que todos sean como él, y eso es difícil, ¿no?
Y eso tampoco va a significar que esos pequeños que llegan con miedo y que no saben qué hacer y que se hacen a un lado, no van a no van a estar hechos para ese deporte. Eso es una falacia, es una mentira, y está demostrado por todos los coaches del mundo que han preparado pequeños para grandes deportes, que el desarrollo es progresivo y va a abarcar varias etapas. A ver, tenemos que entender, como bien les decía, que un niño lleva un proceso de desarrollo psicomotriz, movilidad, mente y movilidad, psicomotriz, donde cada niño deberá crecer a su ritmo, comprender y aprender qué es un mal contacto, cuál es un buen contacto, siempre y cuando el trabajo de nosotros como coaches, de todos los coaches, sea el adecuado durante este proceso. Tiene que haber un acompañamiento per se, obligadamente. Entonces, no podemos tener niños que dejen de tener miedo si no les has enseñado ni siquiera cómo se hace un buen contacto, sea tacleo o bloqueo, y cómo es un mal contacto, sea un buen tacleo, un mal tacleo o un mal bloqueo. Entonces, tienes que aprender a enseñarles hacer esa diferenciación. Muy importante, porque muchas veces los vas a juzgar y los vas a tachar de miedosos o de que no sirven cuando ni siquiera les has sentado las bases de qué es hacer un buen contacto, cómo se hace un buen contacto, o por qué es un mal contacto, que también es muy válido enseñarle el factor negativo de por qué esto te puede hacer daño, por qué no está bien que lo hagas así y por qué te puedes lastimar más. Muy importante. Entendamos este proceso de desarrollo psicomotriz donde cada niño es especial. Y bueno, más aún cuando se supone que como coach de infantiles en todos los programas, pues viéndolo mercadológicamente, un papá está pagando por una enseñanza, ¿no? No, sé que hay clubes donde no se cobrará y bueno, pero también debe existir esa conciencia propia de cada coach de saber y querer hacer su trabajo bien y entender este desarrollo psicomotriz del que estamos hablando. En el fútbol, el taclear y bloquear, además de ser formas de contacto físicas, son características del deporte válidas. Es decir, el fútbol americano no existe sin tacleo y bloqueo. Son formas normales y aceptadas. Es decir, te van a taclear, te van a bloquear. Es la naturalidad del deporte. Pero resulta esencial que coaches de infantiles ayuden a estos pequeños atletas, a estos niños, a aprender a manejar o aprender cómo manejar el contacto físico administrando técnicas correctas y que se deje de lado lo que es el fútbol de las cavernas. Y ese es un concepto que yo hablo mucho de él en muchas partes. Ya saben, bueno, quienes me conocen, tengo una página que se llama Running Backs in the Fly Zone, que sigue en constante crecimiento y que está hecha para todos esos coaches y todos esos jugadores y amantes de este gran deporte, para simplemente compartir conocimiento. Y lo que tenemos que ir olvidando como coaches de infantiles y todos los coaches de infantiles es olvidar ya ese fútbol de las cavernas. El que te lo hayan enseñado no quiere decir que esté bien. El que te haya ido bien no quiere decir que esté bien en ese pasado del que estamos hablando. ¿Y a qué me quiero referir con este fútbol de las cavernas? Entonces, hay aquí un video que quiero usarlo para explicar, para ejemplificar la forma negativa de lo que es el fútbol de infantiles, y la que estoy seguro, estoy consciente que está desapareciendo completamente. Ya cada vez son menos estos coaches que enseñan así este deporte, porque hay un sentido de responsabilidad, un sentido de que hay que cuidar la integridad de estos pequeños, de cualquier jugador que llega que pise un campo de fútbol americano, pero pues si son pequeños, pues aún más, ¿no? Entonces, el fútbol de las cavernas se puede entender como este tipo de ejercicios que muchas veces todavía llegas a ver en algún campo y desgraciadamente lo ves de manera repetitiva y no ves un feedback, no ves una retroalimentación, no encuentras una razón de por qué un deporte, y menos a esta edad, pueda parecer positivo este tipo de ejercicios. Y es lo que quiero yo hacer hincapié en todos estos coaches que coachamos o que tenemos la oportunidad de pisar campos de fútbol americano donde hay pequeños equipados, que eliminemos por completo este tipo de técnicas, de ejercicios, donde tú ves que no hay un feedback, no hay una explicación, no hay un porqué de este tipo de ejercicios, y no hay un fundamento, porque está fuera de sí ya en nuestro deporte. El casco es una protección, no es un arma, y lo debemos de replicar en todo momento. Y esto es lo que debe desaparecer, ¿no?
como coaches de infantiles, se debe tener la paciencia necesaria para comprender que no todos los pequeños van a desarrollar sus habilidades en el momento que nosotros lo queramos. O sea, si tienes en la categoría preinfantil y quieres que los 20 niños que acaban de llegar nuevos desarrollen sus habilidades en el momento que tú quieres, pues estás equivocado. Cada uno va a tener sus propias características, cada pequeño, como les decía, es un mundo. Lo que sí es nuestra responsabilidad es cómo manejar su desarrollo y sus miedos. Tú sí tienes injerencia en eso, coach, sí puedes ayudarlo a manejar ese desarrollo y esos miedos, y eso depende del reto que te quieras poner, ¿no? Lo que sí es nuestra responsabilidad es cómo manejar su desarrollo y sus miedos, y si no somos suficientemente competentes como coaches para entender que este tipo de tacleo que ya les enseñé no va a ayudar en absolutamente nada y que se debe extinguir por completo por el bien de nuestro deporte, pues entonces lo mejor, coach, es hacernos a un lado y mucho más en categorías infantiles. Quizás si tú buscas esto con los pequeños, lo más sano sería que dejes de enseñar a pequeños, porque esto lo que estás haciendo va en detrimento de nuestro deporte y va contrario a la progresión que ha habido y desarrollo que ha habido en donde se inventó nuestro deporte, que es en Estados Unidos y que es donde siempre estamos volteando para ver qué están haciendo. Entonces, esa es la mejor recomendación. Si llegamos a ver esto, coaches, en un entrenamiento, jamás, pero jamás lo festejemos. Si ven que pasa este tipo de ejercicio, porque también puedo entender que haya un contacto por equivocación, por velocidad, que no es lo ideal, porque por eso les iré mostrando herramientas para iniciar de manera progresiva, pero jamás lo festejemos, coaches. Es hora de, si vemos esto, es hora de ir hacia atrás y volver a empezar. Que se vea la preocupación de que esto no debe pasar, que se vea que los papás siempre van a estar viendo, muchos papás van a estar siempre viendo las prácticas y qué mejor que vean que un coach está listo para detener, volver atrás y dar un feedback, una explicación. Este pequeño que puede que no quiera regresar nunca, este pequeño del contacto que recibe en el video, puede que no quiera regresar nunca a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque se lleva un golpe tremendo, un golpe que lo puede lastimar, que lo puede traumar, y puedes estarte privando tú como coach de conocer a un gran jugador simplemente por una práctica donde no pusiste la atención adecuada o no llevaste el procedimiento, los procesos de inicio de contactos adecuado. Pues ese niño va a ir con sus papás y te va a decir, ya no quiero volver a regresar a este deporte. Y no sabemos si ese pequeño, llevándolo de manera progresiva y adecuada, podría convertirse en un excelente jugador. Entonces, por eso es la razón principal de este punto, coaches, donde tenemos que eliminar el fútbol, este concepto de fútbol de las cavernas, que como bien le decía, quizás a muchos todavía nos tocó y pues porque te va a tocar muchos maestros en la vida, te van a tocar muchos coaches en la vida, pero en la manera que tú te informes, investigues y seas una persona un poco autodidacta, te vas a dar cuenta que esto ya no se hace, no está bien, y el por qué ya lo debes de saber por qué no está bien. Preparar, ¿cómo vamos a seguir eliminando este miedo al contacto? Primero tienes que preparar esquemas y drills para fortalecer esa confianza y fomentar siempre el desarrollo de habilidades positivas en tus jugadores, tus pequeños gladiadores. Tienes que prepararlos de manera de que fortalezca su confianza, como ya les dije, es el antónimo del concepto principal de miedo que veíamos ahí al inicio con Bobby Wagner. Tienes que fortalecer todo el tiempo su confianza, fomentar el desarrollo de habilidades positivas. Y para esto quiero platicarles un poco del doctor Chris Carr, del que he investigado mucho por su gran aporte que tiene en este sentido a nuestro fútbol americano, nuestro deporte. El doctor Chris Carr es psicólogo del deporte y rendimiento. Fue coordinador para el deporte y la psicología en el desempeño deportivo en St. Vincent Sports Performance en Indianápolis, y ha sido el psicólogo de rendimiento del equipo de los Indiana Pacers, de Indiana Fever, ha colaborado con los Colts. Es psicólogo del deporte de consultoría para el Oklahoma City Thunder y la Universidad de Purdue, y actualmente el puesto de coordinador de deporte y psicología en el desempeño deportivo lo ocupa desde este 2020 en Green Bay, con los Packers está trabajando. Entonces, qué mejor que siempre estar buscando aprender de la gente que más ha estudiado este tema, de que lo ha estudiado no solo por una pequeña investigación, sino lo ha estudiado durante toda su vida. Y él el doctor Chris Carr, habla de grandes retos en el desarrollo del fútbol americano en niños, que hay todavía grandes retos que hay que asumir nosotros como coaches, y tenemos que principalmente comprender que existen cuatro razones principales por la que los niños practican deportes. Entonces, en el momento que nosotros estamos conscientes de estas cuatro razones principales,
vamos a mejorar nuestra labor de coaches de infantiles en ese sentido para transportarlo o difuminarlo en nuestras categorías que estemos coachando. ¿En qué se basan estos grandes retos? Estos 4 razones principales por las que los niños practican deportes. 1 es la confianza, 2 es el sentido de pertenencia de estos pequeños, 3 es el acondicionamiento, estado físico, y el cuarto es la diversión. Estas son las 4 razones principales por las que un niño va a pisar un campo de entrenamiento y tenemos que estar conscientes de ellas todo el tiempo, coaches. 4. Primero, la confianza. ¿Por qué hablamos de confianza? ¿Por qué te llega un niño y pisa tu campo de entrenamiento, coach? Porque quiere ser mejor, quiere mejorar su confianza y quizás inconscientemente, o él pisa el campo porque sabe que va a ser mejor entrenando un deporte. Entonces, ese es el factor, uno de los 4, porque no van en orden de jerarquía, son simplemente los 4 razones principales por las que un niño se acerca a un deporte y las tienes que entender. Confianza, quieren ser mejores. La segunda, hablamos aquí de lo que, bueno, los gringos llaman el affiliation, el sentido de pertenencia. Eso lo cambié, el affiliation, no me gustó tanto la traducción, el affiliation, que es afiliación. Yo le llamaría el sentido de pertenencia. ¿Por qué llega un niño y pisa un campo de entrenamiento? Porque el fútbol representa el mejor ambiente para el trabajo en equipo. De esta forma, este pequeño atleta sabe y se sentirá importante al pertenecer a un grupo y estar con sus amigos. Entonces, un niño va a llegar a un equipo de fútbol americano porque en él, obviamente hay la razón principal de muchos niños que llegan pues, porque me trajo mi papá, pero dentro de eso, y no importa, dentro de esa razón que me viene porque me trajo mi papá, tú como coach te puedes apropiar y hacer uso de implantar en ellos esta semilla de estas 4 razones. Entre estas, la segunda, que es el sentido de pertenencia. Tú puedes hacer ese agente de cambio, coach. Tú puedes implantarle, no importa que ese niño llegue. Pues yo traje porque no hacía nada en las tardes en la casa, que pasa muchas veces, y mi papá, que jugó americano, me trajo aquí a jugar americano. Entonces, yo por eso estoy aquí. No importa, coach. Plantéate ese reto. Tienes que enamorar a ese niño y no es tan difícil si tú estás completamente consciente de dónde estás parado y tienes estas herramientas a la mano. El sentido de pertenencia. Este niño va a sentirse importante y eso lo vas a ayudar tú. Lo vas a hacer sentir importante al pertenecer a un grupo y estar con sus amigos. Entonces, es tarea tuya. No puedes dejar todo al ahí se va y decir, bueno, pues él lo trajo su papá, entonces no quiere estar aquí. No puede ser así, coach. Estás coachando infantiles, da un poco más y busca en ese niño qué puedes lograr. Porque también, como bien lo decía, estás viendo mercadológicamente, pues es alguien que está pagando un servicio, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces, esta es la segunda, que es el sentido de pertenencia. El tercero, ¿por qué un niño pisa un campo de entrenamiento, llega a un equipo de fútbol americano o a cualquier deporte? Porque no es solamente lo que podamos ocupar en fútbol americano, esto puede servirle a muchos entrenadores de otras disciplinas, porque un niño quiere o necesita acondicionamiento y mover su estado físico. A los niños les va a gustar correr, a los niños les va a gustar ejercitarse, a los niños les gusta desarrollar fuerza, velocidad y enfocar su energía. A la gran mayoría así es. Quizás, como te dije, vas a recibir niños que se van a sentar en la primera práctica de preinfantil, se van a sentar en el pasto y van a estar queriendo jugar con la tierrita. Tienes que ser paciente y mover a esos niños. Finalmente llegan a un campo porque necesitan desarrollarse, correr, ejercitarse y enfocar toda esa energía que como niños tienen. Y qué mejor que estés consciente de que ellos están pisando un campo de entrenamiento. ¿Por qué? Por buscar acondicionamiento o mover o ejercitarse o tener presente siempre su estado físico, que estén corriendo. Es lo más sano que puede haber en un niño, ya lo sabemos todos los que somos coaches, que lo más sano es hacer el deporte, es un cliché, y así lo debemos de tener grabado, que un niño va a llegar y va a pisar un campo por la necesidad natural de enfocar su energía. Y por último, y la no menos importante, es el cuarto punto que nos llama Chris Carr, que tenemos que estar muy conscientes y a veces muchos lo olvidamos, que ellos pisan un campo de entrenamiento por diversión. No necesariamente porque ellos quieren ser campeones todas las temporadas, ellos quieren divertirse. Y obviamente divertirse es ganar, pero divertirse es un concepto mucho más amplio que ganar.
Y tú como coach puedes ampliar ese concepto y desarrollar en ellos sin olvidar ese factor de diversión. Nunca debes olvidar que ellos buscarán invariablemente siempre disfrutar y divertirse. Así pierdan un campeonato. Has visto a tu categoría que perdió un campeonato, que perdió una semifinal. A los 10 minutos están jugando todavía en el campo y los empiezas a ver sonreír. Entonces es muy importante, coach, que nunca pierdas de vista este concepto de que los 4 puntos y este cuarto, que es el concepto de diversión. Ellos llegan a divertirse. Y otra nota aquí que pongo abajito. Ojo, coaches, es muy diferente. No te diviertas tú a costa de ellos. Es muy diferente. Busquemos la diversión todos y no esos pequeños coaches que a veces cometen ese error de quererse divertir a costa de los niños, poniéndolos a veces en peligro su integridad o haciendo bromas demasiado pesadas donde el único que se ríe es el coach. Eso, tratemos de divertirnos todos en una categoría y que ellos entiendan que la diversión es para todos, no solamente a costa de ellos. Creo que es un factor muy importante. Bueno, sumando estas herramientas, coaches, que nos van a ayudar para eliminar el miedo al contacto, aquí les comparto 5 tips. 5 tips, coaches, que van a ayudar a eliminar el miedo al contacto en cuanto a tu didáctica como coach. Quiero aquí recalcar que es importante que no te bases en lo que te dé el head coach solamente. Si no hay una directriz en el programa, tú sé autodidacta y tú busca cómo ayudar a tu categoría, a tu unidad de infantiles, siendo de esa forma una persona proactiva, un coach proactivo en ese sentido, y busca estos 5 tips siempre: reforzar y educar, palabras e imágenes, establecimiento del ritmo adecuado, mantente positivo y fija metas todo el tiempo. Esos son los 5 tips para ayudar a eliminar el miedo al contacto que te puedo dar como coach en cuanto a tu didáctica. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a revisar cada uno de ellos. En ese sentido, reforzar y educar. ¿Cómo vamos a plantear este concepto de reforzar y educar? Tienes que demostrar y enseñar siempre a bajas velocidades todo drill, coach. Todo drill se enseña siempre a bajas velocidades. Eso mucho más cuando llega gente nueva, y no estoy hablando solamente de categorías infantiles, lo puedes aplicar a categorías más grandes. Tiene que haber una explicación y un desarrollo del mismo, de este drill, al principio. Y en cuanto a este reforzamiento, tienes que utilizar el coaching positivo, mucho más en los niños, y hago hincapié. La técnica correcta tienes que enseñarla y reforzarla, tienes que mostrar cómo taclear y bloquear, y otras formas de contacto son basadas todo el tiempo en la posición, en los fundamentos. Entonces, tienes que estar perfectamente con conocimiento de los fundamentos. No puedes ser un coach que llega sin preparación sobre los fundamentos y la posición correcta del cuerpo, y tienes que hacer énfasis en su trabajo de pies y manos, y hacerles saber a estos niños que el fútbol americano no es solo fuerza bruta. Al contrario, muchos niños llegan y creen que el fútbol americano al inicio solo se trata de fuerza bruta, y todo lo contrario. Cada vez esto es más técnico, más velocidad, mucho trabajo de pies y manos, y en la medida que nosotros como coaches los desarrollemos desde pequeños, pues imagínate la ayuda que le estás dando a ese niño y a esos coaches cuando ya los reciban en categorías más grandes, juveniles, intermedia o liga mayor, ¿no? Imagínate un niño que lleva sus 6 categorías de infantiles muy bien trabajadas en su trabajo de pies y manos, que ha entendido que todo es fundamento, todo es posición correcta del cuerpo, y todo tacleo y bloqueo va de la mano de eso y no solo de la fuerza bruta. Pues llegas como coach de juvenil, recibes a un niño así y tu trabajo es mucho más fácil, ¿no? Entonces hay una progresión en el trabajo, hay un desarrollo, y que eso es lo principalmente importante hablando del aspecto deportivo, hablando del aspecto fútbol americano. El segundo punto: utiliza, coach, palabras e imágenes en los niños. Desde el primer día de entrenamientos comparte y muestra en los niños videos donde des énfasis a contactos y tacleos positivos, y explica la sensación que da el dar una buena tacleada, un gran bloqueo o alguna otra habilidad. Mientras los jugadores comiencen a empatar esas habilidades en relación con los golpes o tacleo, van a poder manejar sus emociones de manera más efectiva y llegarán a entender que los contactos son una manera más de disfrutar nuestro deporte. Entonces, puedes decir, tienes que planear cómo vas a
tomar esa categoría que estás coachando. Y pues yo les recomiendo como un tip, hazte aliado de los papás y te meten a un grupo de WhatsApp de papás, pues tú también utiliza haz alianzas, no solamente te quejes del aspecto negativo, sí es pesado y no se usaba antes los grupos de WhatsApp, pero tienes que encontrar las formas positivas. ¿Cómo son las formas positivas? Si te metieron al WhatsApp de papás, pues inúndalos a veces de información, diles, por favor, ayúdenme, póngales estos videos a los pequeños y refuerza esas palabras, imágenes que estás compartiendo. Tiene que haber una retroalimentación siempre. O una práctica, haz prepráctica de 15 minutos de video o interrumpe tu práctica para ver 15, 20 minutos de video positivo y eso le da dinamismo a tus entrenamientos y eso hace que los niños estén enfocados, no solamente, recordamos que hay niños kinestésicos, visuales, auditivos, y entonces al tú ser un coach que está dando más herramientas, estás tratando de abarcar más y el positivismo en ese sentido va a crecer demasiado y se va a ver reflejado en jugadores que van a entender qué es lo que quieres como coach y cómo se deben hacer las cosas en el fútbol americano. Establece el ritmo adecuado. Ya estás reforzando, estás implantándoles en esa mente de los pequeños palabras e imágenes y videos y estás enseñándolo en la práctica, pero en el momento que tú planeas tu práctica, nunca debes comenzar en el día 1 a máxima velocidad un drill. Un drill se inicia lento y progresivo, de ahí vas subiendo. Ya cuando ves que están desarrollando, vas aumentando. No puedes, de nada sirven drills a máxima velocidad que están mal enfocados y mal hechos y mal realizados y con pésima forma. Yo siempre trato de, hasta inclusive en Liga Mayor, explicar un drill que lo entiendan y que sea progresiva su forma. A mí yo les digo, no quiero que me hagan nada a máxima velocidad si lo están haciendo pésimamente mal en forma y porque no están desarrollando lo que se les pide de fundamento o de situación en ese momento. Entonces, mucho más en infantiles. Ya sean jugadores novatos o veteranos de infantiles, necesitan aprender las habilidades requeridas en sus posiciones de manera sencilla y fácil. Primero es sin contactos y así de manera progresiva. De ahí vas a pasar a drills jugador contra jugador, pero primero tienen que trabajar solos, luego con dummies. Cuando un pequeño atleta tiene miedo a los contactos, esto va a afectar por obviedad su técnica, limitarla o va incluso que prefieran evitar cualquier contacto. Como resultado va a haber jugadores que aprendan a quitarse o darse la vuelta prefiriendo el tacleo, que ya todos lo conocemos con ese nombre que le llaman camión pasado, que es me quito porque ahí viene y ya cuando pasó, busco colgarme de él, evitando cualquier colisión y dar golpes. Y también con esta forma vas a evitar que den golpes en ángulos inadecuados. Porque estos puntos negativos lo único que hacen es reforzar ese miedo. Entonces, jugador que veas que se está quitando de la tacleada para buscar colgarse del jugador que lleva el balón, en este caso es tacleo, tienes que parar ahí y feedback. Parar y feedback. En el momento que tú lo haces desde ese punto en que lo ves pasar, él empieza a razonar que lo que está haciendo no está bien, porque si no se vuelve una bola de nieve, coaches. Ayuda a los pequeños atletas, a estos niños, a enfocarse y concentrarse de manera progresiva, con la intensidad correcta y hacer contactos con la técnica correcta también. Esto va a mejorar la experiencia que ellos tengan en su totalidad. En su totalidad. No dejes pasar estos pequeños errores en infantiles. Digo, mientras tú pares y hagas feedback, o haya un momento de corrección específico en tu práctica donde les des 5 minutos y traigas a los 3, 4 pequeños que cometieron ese error, que diga, mira, tú te estás quitando la tacleada, yo necesito que retomes esas palabras e imágenes que ya vimos, que te acuerdes de los drills que hemos hecho y eso va a mejorar su seguridad. Mantente positivo siempre, coach. Esto es muy importante, muy, muy importante. Como coach de infantiles más aún como les comento, la aplicabilidad no solamente es a infantiles. Esto también puede ser juveniles, intermedia y liga mayor, pero en cuanto más lo cimentemos desde una edad muy temprana, te va a ayudar completamente si estás en un programa que cuenta con más categorías, ¿no? Mantente positivo, coach. Evita criticar a los jugadores jóvenes de las cuestiones relacionadas con el miedo. Cuando un entrenador critica a un pequeño atleta en desarrollo por mostrar miedo, lo único que haces, coach, vas a crear más ansiedad, más estrés y más pensamientos negativos. Tienes que ser más relajado en ese sentido. Tienes que hacerle saber al pequeño que es normal y que es lo único
que sea, y que no es el único, perdón, que se ha sentido así en ese momento. O sea, un niño que tiene miedo, tienes que hacerle saber, darle esa confianza de, a ver, yo entiendo. Escuchen, aquí va el ejemplo. Cuando un niño se quita de una tacleada y no la hace por X razón. Vas por él, te hincas, porque siempre tiene que ser, creo que la comunicación, y eso es psicología, tiene que ser de frente a él, te hincas a su altura, que él no te vea hacia arriba. Oye, a ver, yo entiendo que esto es parte del juego y que a veces da miedo, puede dar miedo, pero te estamos enseñando cómo taclear con gran técnica para que nunca te vaya a doler. Y así estás reforzando la técnica correcta. Obviamente ya debes haber trabajado drills de tacleo básicos y de esta manera estás reforzando la técnica correcta con un estímulo positivo. Estás poniendo en el lugar del pequeño y le estás diciendo que es válido tener miedo, pero que tenga la confianza de que le estamos enseñando bien y que no le va a pasar nada. Ese es el feedback, el mantenerse positivo, el feedback que retroalimenta de manera positiva al pequeño. Y este pequeño va a crecer el pequeño atleta en este sentido va a crecer en varios sentidos y va a comprender que las colisiones y los contactos son parte de la diversión y del disfrute en general del juego. Ahora imagínense el caso negativo, que un niño se hace a un lado en tu infantil doble o triple de una tacleada y pasa el corredor y anota y tú te vuelves loco y no lo bajas de miedoso, de que no sirve, de que no va a volver a entrar, de que no tiene futuro en este deporte, pues entonces es la receta para el fracaso, coach. Entonces, les estoy mostrando los dos enfoques. En el enfoque positivo va a tener frutos, los quieras ver o no, y el negativo es seguro que va a tener una respuesta negativa. Entonces, prefiero enfocarme en el aspecto positivo y saber que ese niño no lo va a entender quizás en ese juego, no lo va a entender quizás, puede ser que en esa temporada, pero mientras tú te mantengas en ese mindset con ellos, estoy seguro, coach, que puedes encontrar frutos 1 o 2 o 3 años después, porque hay muchos casos de niños, y me han tocado verlos, que no los ves mucho desarrollo en sus infantiles, pero hay una paciencia y hay una progresión, y de repente ves jugadores juveniles que dices, bueno, este chavito, ¿qué le pasó? O sea, ya es un jugador que domina sus fundamentos, que ya sabe taclear, que ha ido eliminando ese miedo, que sabe que esto es embrace the contact, que sabe que esto es un deporte de contacto y no le tiene miedo a él, pero eso depende de la paciencia y la progresión que les repito, que tú tengas como coach. Y por último, coach, fijar metas. Es muy importante que te fijes metas en ese sentido. Tienes que establecer objetivos efectivos y alcanzables. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 2, puede ser 1, pero establece un objetivo efectivo y alcanzable para ayudar a que esos pequeños jugadores de fútbol americano que aprendan cómo hacer frente y bloquear correctamente mediante la enseñanza de la técnica antes del contacto real. Su técnica en footsteps, su trabajo de pies y manos y la posición del cuerpo se pierden primero, y acuérdense esta jerarquía. Primero, niños que llegan a fútbol americano, trabajas posición del cuerpo. Primero contra el aire completamente. Sacar su pie. Tengo material que después les puedo ir compartiendo. Ahí dejaré mi contacto al final, pero no podía abarcar demasiado por el tiempo. Pero, les repito, en la fijación de metas tienes que establecer que este es el orden efectivo y eficaz para enseñar fútbol americano en pequeños. La posición del cuerpo se aprende primero contra el aire, completamente. Después utilizas escudos, después utilizas dummies, después utilizas trineos y la práctica con superficies suaves. Ya al final haces man-to-man con un jugador, pero tiene que ser progresivo. Imagínense los niños que llegan, les pones el casco, primera práctica equipados, o ni siquiera les pones el casco a veces, o es las primeras prácticas y ya los pones en uno contra de uno a darse de golpes. No hay una didáctica adecuada, no hay una explicación, ellos no entienden el por qué, lo vuelven más rudimentario y no va a haber un desarrollo, por lo cual entonces se va a convertir en errores que vas a ver. Pueden ser muy constantes en la vida de un deportista o de un jugador de fútbol americano a lo largo de sus temporadas que juegue. Entonces, este debe ser el orden ideal, que un niño empiece contra el aire, después utilice escudos, después utilice dummies o trineos y al final ya, pum, vamos a intentar uno contra de uno con la técnica adecuada, sea la técnica que ocupes de tacleo. Hay demasiadas,
la que más se adapte a tu programa, la que más confíes. Hay varias nuevas técnicas que pues obviamente ya muchos equipos las están ocupando y que tenemos que estar conscientes de que funcionan y que cuidan precisamente la integridad de los pequeños, ¿no? Estos son los 5 puntos que les comentaba. Es reforzar y educar, palabras e imágenes, establecer el ritmo adecuado, mantente positivo y fija metas, coach. Fija metas para que puedas medir tu avance y no te gane la frustración. Así que una de las formas de ir convenciendo a estos pequeños gladiadores, a estos pequeños atletas a vencer este miedo, es quitando esa energía negativa y convertirla en placentera, coach. De esta forma, coaches que tienen buenos drills para divertirse, drills que son apropiados para la edad, todo esto en conjunto va a permitir la adaptación de manera natural a los contactos y por lo mismo el desarrollo de habilidades que se van a ir adecuando al contexto o estructura del fútbol que tú estás implementando como programa en tu categoría o lo que buscas más adelante que los pequeños desarrollen. Muy importante. Ahora, quería tocar un poco estas áreas de oportunidad que también no podemos dejar pasar y que te van a ayudar con estos pequeños en su oportunidad de que eliminen el miedo al contacto y tengas jugadores, imagínate, jugadores cracks de fútbol americano en su primera o segunda temporada, qué mejor que eso, ¿no? Primero, el equipamiento. ¿A qué me refiero con el equipamiento? Y ahí están las imágenes del equipamiento. Estarías cometiendo un error si solamente le das todo esto a un pequeño en tus infantiles y no le explicas de qué va a servir, ¿no? De qué va a servir todo esto que tienen. El equipamiento te va a servir, tienes que decirle, a ver, mira, pequeño, todo esto que traes tiene una función. El barbiquejo tiene una función, el casco tiene una función y tiene estas características que han mejorado con el tiempo y que te va a proteger de todos los contactos perfectamente bien. Los shoulders, cada pad, cada colchoneta tiene una función, tiene los mismos cadetes o los nuevos tirantes que ya se ocupan tienen una función específica. Las riñoneras tienen una función específica. La coxera tiene una, las tablas y nitros tiene otra, tus mismos spikes tienen, si son de bota, tienen una función primordial. En la manera en que tú como coach, desde estos pequeños que los estás equipando, que también debe ser un día emocionante para sus familias y los mismos pequeños que siempre están esperando el día que los equipan, o el día que muchos, porque ya muchos tienen sus utilerías propias, el día que ya pueden traer su utilería, detente un momento y explica que haya ese feedback en estos pequeños niños de donde les estás diciendo para qué sirve todo eso, todo ese armamento o ese equipamiento que traen, tiene una función y eso va a ayudar a aumentar su confianza. En cuanto a técnica, explícales todo el tiempo cuál es la técnica que le estás enseñando correcta de tacleo y bloqueo, que la mayoría de las lesiones van a ocurrir cuando no se trabaja la técnica adecuada y tú precisamente les estás enseñando la técnica adecuada. Practica repetidamente fundamentos y técnicas, como ya les decía, para que esto se vuelva automático y viva ya en la naturaleza del jugador. A ver, los drills, la clave de la confianza está en la práctica. Y que decimos que cómo eliminamos miedo con confianza. Entonces, la clave de la confianza va a estar en la práctica y en tus drills. Tienen que ser, como ya les decía, graduales y progresivos. Finalmente, tienes que entender también que el focus es el grado de concentración que se puede trabajar en los más pequeños desde ese momento y que va en el sentido de que todo jugador, así por pequeño que sea, tiene que entender de manera muy básica su rol, cuál es su rol o posición en el campo. Deben trabajar con metas específicas en cada jugada y de esta manera vas a ir disminuyendo el miedo. Es el focus, o sea, no te enfoques en que un niño pise un campo si no sabe qué va a hacer, porque si no, el miedo va a seguir ahí, el miedo al contacto va a seguir ahí. Un niño que pisa un campo en el momento de un partido o en una jugada, siempre trata de apoyarte en tu staff o tú mismo, de que entienda cuál es su rol, posición básica en el campo. Si es correr en esa dirección y hacer una tacleada, si es ir y correr y evitar que esa bola en los equipos especiales
esa bola entre a la anotación, porque si no, ellos van a tener 20 yardas más cuando salgan en su primera ofensiva. Trata de enseñar muy básico, pero que ellos siempre entiendan cuál es el rol, el focus, cuál es su rol o posición en el campo. Pero si tú tienes esa, no, pues es que son niños y no se les queda nada, tienes que intentarlo, coach. Y finalmente, como les decía, los reforzamientos positivos. Y ahí también va de la mano con papás. Papás y coaches pueden ayudar a disminuir el miedo. ¿Y cómo van a hacerlo los papás? Nunca los culpes por malas jugadas. Eso va un poco más a enseñanza de aceptar tu rol. Tu rol no es corregirlo, sino apoyarlo todo el tiempo como papá. Entonces, tú no lo debes de culpar por las malas jugadas. Usa reforzamientos positivos. ¿Viste que hizo una mala jugada? Le corresponde a otra persona corregir eso. Tú ocúpate, papá, en la señal, en hacer, aplaudirle todos los pasos que van en la dirección correcta, solamente si sabes que fue la dirección correcta, ¿no? Si no se rindió, todo el tiempo hay que premiar el esfuerzo. El esfuerzo como papás es muy importante premiarlo. Quizás no hizo la tacleada, pero hizo un gran esfuerzo en la jugada, y el feedback o la corrección le corresponde a los coaches. Los papás podemos ayudar con su confianza, reforzando positivamente las buenas jugadas, las buenas señales, y nunca etiquetarlo como papá o como coach por dudar. O sea, no puedes decirle, es que estás mal porque dudaste y hiciste una mala jugada o hiciste este mal movimiento en un partido. Mejor enfócate en lo positivo, en lo que hizo bien, y déjale el feedback, la corrección al coach. ¿Por qué? Porque quizás el pequeño encuentre dos aspectos negativos, hubo una corrección o le dijo un coach que lo hace mal, y todavía va a llegar a casa y va a decirle un papá que también lo hizo mal. Entonces, los papás tenemos que ocuparnos en los aspectos positivos y dejarle los aspectos negativos y de corrección a los coaches. Y esta es la manera, como les decía, de rol que no debemos de dejar pasar. Y finalmente, bueno, ya como últimas material que quería compartir, es que hay varias técnicas muy famosas que se están implementando, que ya las deben de conocer muchos coaches, para un adecuado tacleo. Y como les decía, eso va de la mano en tu bagaje como coach para evitar que jugadores pequeños tengan miedo a los contactos. Obviamente el más famoso es Heads-Up Tackling de USA Football, y el Hawk Tackling, que es la técnica de los Seahawks que ocupó Pete Carroll y que también se está reproduciendo, y que es mucho de la técnica que Halcones utiliza en su enseñanza de contacto, de formas de tacleo. Y aquí también hay un link aquí que lo puedo compartir, lo puedo abrir de rápido más adelante, donde está perfectamente explicado cada paso para una técnica adecuada en cuanto a tacleo, que ya muchos coaches coaches responsables ya lo conocen. Esto es más compartir un poco información. Y aquí, como les digo, está explicado cada paso completamente con video para que tú, coach, te apoyes y inicies este regreso a los campos, si es que lo tenemos, que añoradamente lo necesitamos. Podrían ocuparlo. Y finalmente, algunas facts que tenemos que tener siempre en mente y que me gusta siempre compartir con todos los coaches es, en niños, más que nada, coachar no es gritar, coachar es enseñar. Y si vas a gritar, siempre estate atento al mensaje que estás gritando. El mensaje es mucho más poderoso. Si tu mensaje es mucho más poderoso de manera positiva que tu grito o tu tono de voz, pues puede ser que vayamos bien, pero en infantiles tiene que ser de menos a más. O sea, no puedes, ya siempre se los digo, no puedes esperar que te coachen, que coaches a los niños como te coachan en el juvenil, intermedio, liga mayor, porque esto es progresivo. Los niños coaches necesitan modelos, no necesitan críticos. No necesitan que tú le digas todo el tiempo lo que hizo mal, sino necesita enseñanza, necesitan decirle cómo sí hacerlo bien. ¿Por qué? Porque trabajamos de manera positiva a los pequeños y evitamos que esos pequeños que ya traen algún problema de autoestima, pues se vayan de nuestro deporte o busquen un lado, y quizás nos privemos de pequeños deportistas. Sinceridad, optimismo y entusiasmo valen más que el sarcasmo, el pesimismo y la pereza, coach.
siempre ser sincero con los pequeños, pero de manera optimista y con entusiasmo. Va a valer más que tú seas un coach sarcástico con los niños, que seas pesimista y que tengas flojera o pereza de hacer las cosas mínimas que un coach de infantiles debe hacer, ¿no? Entonces, todo eso pesa más y ellos te lo van a reconocer y lo vas a sentir. Y si estás coachando infantiles, te va a retroalimentar y te va a gustar, ¿no? Precisamente tú estás coachando infantiles por algo, porque amas el deporte, porque te gusta enseñar lo que te enseñaron, porque quieres ver a futuro resultados o a futuro a corto, mediano o largo plazo. Finalmente, 4 elementos al coachar niños, como les decía: cuida tu lenguaje, coach, enfócate siempre en el esfuerzo, siempre enfócate en el esfuerzo. El esfuerzo es mucho más importante. Si tienes un jugador, 11 pequeños que están siempre haciendo su mejor esfuerzo, aunque están fallando, estás en el camino correcto si estás premiándolos. Finalmente, la luz al final del camino la vas a encontrar. Pero si estás enfocándote en otras cosas, quizás no vas a cosechar todo lo que estás intentando sembrar. No repitas la historia. Si ese cliché de eso sirvió conmigo, que me gritaran, que me sobajaran, sirvió conmigo, entonces ahora va a servir. No, coach, no repitas la historia. Separa. Y por último, coach de infantiles y todos los coaches, tienes que separar trabajo, casa, una vez que pisas el campo. Una vez que pisas el campo, que esa primer pisada en un emparrillado, en un campo de entrenamiento, te libere, coach, que dejes atrás todo tu trabajo, los problemas que puedas tener en tu trabajo, los problemas que puedas tener en tu casa. Y si eres coach de infantiles, te enfoques perfectamente en hacer que esos niños pierdan el miedo, crezcan, desarrollen y se vuelvan excelentes jugadores de fútbol americano. Pues ya, para no colgarme más del tiempo, solo quería acabar con esta pequeña frase de: el éxito competitivo deportivo a una edad temprana puede tener una muy limitada relevancia en predecir el potencial de futuros niños atletas. O sea, mantén todo siempre en perspectiva, coach. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que quieres más? ¿Quieres una categoría que sea campeona todo el tiempo o quieres pequeños que sean campeones de vida? Eso es que mantengas todo en perspectiva, porque las formas cuentan, coach, porque todo importa y cada jugador puede darte algo que no te esperabas una temporada después, 2 temporadas después, o en tus juveniles, o en tu intermedia, o en tu liga mayor. Cualquier cosa, coaches, ahí está Running Backs and the Fly Zone, que es mi página de Facebook, mis redes sociales, mi correo. Hay material. Agradezco ahorita a Ernesto. Creo que las 3 Cs, me faltó comentar, son importantísimas en los coaches de estas nuevas etapas y en todas estas clínicas que ha compartido tercer cuarto. Es crear contenido, compartir contenido y consumir contenido. Entonces, creo que aquí hay gente muy valiosa detrás de estas herramientas en tercer cuarto, y pues agradezco mucho este espacio y aquí están todas mis redes para lo que necesiten. Algo, no sé si Neto me quieras comentar algo o a qué seguimos. Perfecto, coach. No, al contrario, agradecerle. Mucha gente ha estado, más que dudas o algo, mucha gente le ha estado agradeciendo y compartiendo ahí comentarios acerca de la clínica. Se le ha hecho muy interesante. Hay algunas preguntas, ya algunas por cuestiones de tiempo, no nos dará tiempo de solventar todas. El coach Todas se les las va a echar una contesto, claro que revisada. sí. Todas las Exacto, el coach le va a contesto. echar una. ¿Me ayuda a quitar la pantalla, coach? Ahí está Claro, sí. el contacto del coach para despedirlo. Ahí está Claro que sí. precisamente. Ahí, a quien quiera precisamente el contacto del coach, ahí está. La página de Running Backs and the Fly Zone también, como bien Así lo es. comenta, compartiendo mucho contenido y también videos con drills para diferentes posiciones, principalmente, como bien lo dicen, para corredores y receptores, pero no por eso queda Hay para excluida todo. las demás Hay posiciones. para todo. Es nada más el nombre, pero hay para todo gente que ama el fútbol americano. Ahí puede encontrar algo que le sirva. A la gente de Tabasco, de Chiapas, le mandamos saludos. A la gente de Mexicali también, Ricardo Ruga, Fernandinho Danielson les manda saludos, Melba López, Alberto Pineda, Aldo Galván también le agradece también el compartir. Muchas gracias, Aldo, también. Ayer los hermanos Galván compartiendo precisamente fútbol. Alberto Pineda, José Rodríguez, Dragones Olmecas, Tupac Trejo, Arturo Galván también, Martín Zúñiga, Kroll Croiza, Juan Carlos Chávez, eh, Marco Reyes, excelentes conceptos, José Luis Olvera, Gabriel Rangel, pues ahí están muchos comentarios, coach, a ratito ojalá le puede echar una leidita y Claro que sí. poderles contestar.
Claro que alguna sí. situación, y si alguien tiene algo en específico, ahí están los contactos del coach en sus diferentes redes sociales y también en la página donde pueden estar consumiendo todo este tipo de contenido. Coach, pues agradecerle el tiempo, como siempre, la disposición para hablar de fútbol, para, como bien lo comentaba, para estar creando contenido, para estar compartiéndolo y para estar apoyando a la comunidad de coaches. Claro que sí, Ernesto. Un abrazo a toda la gente de Tercer Cuarto, a ustedes que hacen posible esto y aquí estamos preparándonos para que nuestro producto valga más una vez que podamos regresar y pisar un campo de un emparrillado de fútbol americano. La gente de Saltillo también, obviamente la gente de Veracruz también. El link para ver el tacleo, ahí está Zeus Bravo, ahí lo van a compartir, lo vamos a compartir, también ahí lo estará poniendo en la clínica el coach en los comentarios, para Claro que que estén sí. ahí muy pendientes. Así que Armando Carranza también le manda saludos. Muchos comentarios, algunos ya también se me pasaron pues, coach Chavito bien, dice Miguel Montero, entonces pues, ahí está, hay un poquito de todo, ¿no? Claro que Coach, sí. pues nos vamos. Saludos, algo que quiera mandar y algo para concluir esta clínica. Nada más, sigamos quedándonos en casa, viendo Tercer Cuarto, todo el gran material que tienen y el gran contenido que crean. Y pacientes y seguros de que en la medida en que sigamos mejorando, como les dije, nuestro producto va a mejorar una vez que podamos pisar el campo, pero de nada va a servir pisar el campo si no estamos preparados y no hemos hecho valer este tiempo que tenemos. Es correcto, ya falta poco, así que hay que quedarse en casa. Muchísimas gracias, coach. Hasta Veracruz, un fuerte abrazo. Saludos a toda la familia, que todos estén muy bien. Nos vamos, en cuestión de minutos nos enlazamos a Guadalajara con el coach Arturo Esquivel y en cuestión de una hora más con el coach Juan Carlos García hasta Monterrey. Muchas gracias, un fuerte abrazo, coach. Gracias Abrazo, por Neto. todo. Cuídate. No, Fuerte ya abrazo, sabes, a estamos la en orden. contacto. A la orden.